Bienvenidos, señoras y señores, a Canal Fundos Forum. En esta ocasión les ofrecemos la presentación del último libro del abogado, ensayista y articulista de prensa Juan Carlos Girauta, posiblemente uno de los intelectuales más mediáticos en los últimos años, que presentó su libro en el Museo Casa Botines Gaudí. Lo hizo además acompañado de otra figura muy relevante del mundo empresarial como Marcos de Quinto, posiblemente el ejecutivo español que ha llegado más lejos en el mundo de las grandes multinacionales. Fue director general de marketing y vicepresidente mundial de Coca-Cola Company. Ellos dos van a conversar, van a departir en torno a la sociedad actual, a la coyuntura política, a la crispación, al enfrentamiento y a cuestiones que sin duda no van a dejar indiferente a nadie. Para moderar el debate contamos con la participación de José María Rojas, un gran científico español, profesor de investigación, exdirector de centro y actualmente en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Además de esta tierra, es leonés y ha tenido la amabilidad de brindarse a moderar ese debate. Así es que con Juan Carlos Girauta, Marcos de Quintos y con José María Rojas, a quien le agradecemos su participación, les dejamos en este contenido del canal Fundos Forum. Muchas gracias, José María, por tus amables palabras en lo que a mí me respecta. Yo me fui de León hace muchos años, pero vengo frecuentemente, está mi madre y tengo muchos amigos y para mí es un placer. Y era casi una necesidad que el libro de Girauta también se presentara en León y que tuviésemos un debate con dos buenos amigos, Marcos de Quintos y Juan Carlos Girauta, en esta ciudad que es cuna del parlamentarismo, que ha sido reino y que tiene una tradición importante en el diálogo. El diálogo es algo clave y de eso va también esta tertulia. Bueno, quiero establecer primero agradecimientos a la Fundación de la Obra Social de Castilla y León, Fundos, a su director general, a José María Viejo, a su presidente, José Luis García Vázquez, y por supuesto al Diario de León, que nos ha patrocinado, que nos ha apoyado, con la figura de su director, Joaquín Torné, y a todos los presentes, obviamente, por estar aquí con todos nosotros. El tema que va, digamos, está enfocado en esta sesión como, primero, una mesa redonda, una tertulia, en la que hablaremos no tanto de desmenuzar el libro, porque eso sería hacer un spoiler y es mejor que lo lean ustedes, que merece la pena leerlo, sino también hablar en aspectos puntuales de eso que significa guerra cultural. El tema de la guerra cultural, aunque ya ha habido varias reseñas en el periódico, en el Diario de León, sobre el mismo, tiene varias acepciones y hoy se oye continuamente en ese sentido, pero quizá lo podemos entender como un conjunto de elementos reivindicativos que suenan extraños, que se mezcla desde política de género, desde cambio climático, desde animalismo y otras multitud de historias que parecen extrañas que se mezclen todas ellas. Porque en el fondo, y ahora Juan Carlos supongo que lo desarrollará, quien toma una de estas cosas toma todas, incluido el independentismo. Lo curioso de toda esta historia es que está puesto por una izquierda que rompe con la izquierda tradicional, una izquierda que ya no sigue los planteamientos marxistas, una izquierda que viene de unos postulados planteados por un filósofo politólogo argentino, Ernesto Lacau, y su pareja, Chantal Mouffe, en la cual rompe con, digamos, la lucha de clases y otros conceptos, ¿no? E introduce la idea de la democracia radical como una tensión continua de reivindicaciones. El problema de esto no son esas reclamaciones, sino el problema es cómo se articula. Y se articula, y ahí entraremos, de una forma excluyente. Es decir, en el fondo lo que plantean es una discusión dicotómica, buenos y malos. O aceptas esto y el que simplemente matiza algo queda excluido. Y queda excluido ahora ya en eso que se llama las redes sociales, en las redes sociales en eso que se llama cancelación, pero queda excluido también con frases ominosas como lo de ser negacionista, ¿no? Es un término que se ha usado y que viene de otra connotación muy distinta. Esto, digamos, está ocurriendo en muchos países, viene ya de Estados Unidos y está ocurriendo continuamente y en España lo sentimos así. Desgraciadamente hay alguna cosa extraña y es que la derecha política no reacciona mucho ante ello, ¿no? Y no reacciona porque siempre ha pensado, al menos en este país, que la clave es la gestión y la gestión económica.
Pero creo que hay un error en ese planteamiento, porque muchos de estos postulados al final llevan a un tema de mala gestión. Por ejemplo, el asumir ciertos aspectos con el cambio climático llevan a políticas energéticas que ahora mismo estamos teniendo en Europa y que van a condicionar mucho nuestro futuro en Europa. Estas agendas 2030, que también afectan a la agricultura y que afectan a muchas otras cosas, sí tienen un tema claramente de gestión económica. El otro aspecto que es chocante es que no solamente la derecha no reacciona, sino que gran parte de los empresarios no lo hace. Tenemos aquí, digamos, un empresario, Marcos de Quinto, no le preguntaré sobre ello, pero creo que he empezado a hablar y no me he referido un poco a los contracturios, y es importante. Aunque cualquier presentación de ellos sería superficial, porque ya la conocéis todos, mucho, simplemente matizar un par de cosas sobre Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto. Ambos, digamos, han hecho máster en el tema de uno en Instituto de Empresa, es economista, Marcos de Quinto. En el caso de Juan Carlos Girauta es jurista, está en Derecho y hizo el máster en MBA en ESADE. Tiene una amplia relación, en el caso de Marcos, con el mundo de la empresa. Llegó a ser vicepresidente mundial de Coca-Cola y sigue participando en en varios consejos de administración. En el caso de Juan Carlos, su relación también ha sido con el marketing, pero sobre todo con el tema de la escritura, el ensayo, las tertulias y, fundamentalmente, el debate político en las distintas columnas periódicos. Les une a ambos un espíritu liberal profundo, una de las ideas liberales. Y como es obvio, conocido, no hay falta reiterar en ello, participaron en política siendo diputados nacionales en distintas legislaturas. Ahora están fuera de cualquier, digamos, política escrita partidista y comulgan en esa idea de reivindicar esa democracia liberal que justamente el tema de esta nueva izquierda lo está asaltando. Entonces vuelvo a la pregunta que quiero lanzar a Marcos. ¿Cómo entiendes que CEOs de grandes multinacionales, de bancos en España, o inclusive de nuevas, hasta los que dirigen los buscadores como Google, entran en historias que parecen absurdas? Es decir, que si miran es como si hubiesen subido al caballo de Troya o un síndrome de Estocolmo porque les van a roer. Pues yo creo simplemente que las empresas, al igual que la sociedad, pues sufren, a veces sin darse cuenta, este problema de la hegemonía cultural de la izquierda y asumen todos esos postulados de la izquierda. Por decirlo de alguna manera, hace 15, 20 años, cuando una empresa pues, era pionera en temas de igualdad o en temas de medio ambiente, eso era un hecho distintivo. Esa compañía se distinguía del resto. Hoy en estos momentos es lo que llamamos papel de pared, wallpaper en Estados Unidos, y todas son iguales, todas son maravillosas. Hay un empresario norteamericano que decía: si todas las empresas son medioambientalmente responsables, porque no conocéis ninguna que diga yo no lo soy, y entonces ¿quién es el cabrón que está contaminando el mundo? Porque si todas lo son, pues no se explica que el mundo esté pasándolo mal respecto a eso. Luego, las empresas tienen esa especie de discurso de Mises porque piensan que eso es bueno. Comentaba yo hoy, estaba en la comida con Juan Carlos y le estaba diciendo que al final lo que yo sí entiendo es que todas las empresas pretenden, otro tema es que lo consigan, pues contribuir a hacer un mundo mejor. El problema es quién define qué es un mundo mejor. Porque, por ejemplo, para mí, un mundo mejor es que la gente no pase frío en el invierno, que la gente no pase privaciones y que la gente disfrute de libertad. Pero hay una concepción de la izquierda donde prefieren que la gente pase frío, pero que no consuma leña en la España vaciada porque eso contamina. O que la gente no pueda ganarse la vida porque hay que matar sus vacas porque echan metano cuando comen demasiado. Entonces, claro, esa definición de ese mundo mejor la está imponiendo de alguna manera la izquierda y, lógicamente, las empresas que van un poco como borregos, pues dicen, queremos construir un mundo mejor. ¿Qué es un mundo mejor? Pues lo que nos está diciendo Greta y lo que nos está diciendo otra gente. Perdonad que os hable así de claro. Yo lo único que quiero deciros es que yo estoy aquí de telonero, yo estoy aquí para el quite, voy aquí de palmero, yo toco el cajón, pero el cantaor
es Juan Carlos, que es por el que habéis venido aquí, y entonces si en algún momento él necesita algo, pues yo salgo con el capote, pero tal. Y solamente comentaros que, bueno, primero gracias por tus palabras, José María, que Juan Carlos es un grandísimo amigo, hemos sido compañeros de pupitre porque en el hemiciclo nos sentaban juntos y a cuál peor, porque los dos montamos unos ríos en las redes sociales tremendas y somos pues luchadores por la libertad. También quiero decir una cosa muy importante, cuando Juan Carlos era joven, luchar por la libertad suponía estar cerca de partidos de izquierda, porque la libertad entonces se defendía desde de ese lado. Y como él es consistente, no ha cambiado, sigue luchando por la libertad, pero en la actualidad luchar por la libertad es lo contrario, es no estar con esos partidos de izquierda. Yo creo que elaborará sobre ello. Adelante. Bueno, ¿Te dio algo? Muchas gracias, querido y queridos. Ante todo, gracias al Diario de León, gracias a la fundación que tiene entre sus cometidos cuidar de este lugar maravilloso. Yo como barcelonés tengo a Gaudí en la retina siempre, ¿no? Y cuando veo una obra de Gaudí aquí, pues, y cuando entro en el edificio, me siento en casa, ¿no? Si además la recepción es tan calurosa y tan en sintonía con nosotros, pues doblemente. Así que muchas gracias y gracias al público que ha venido. Puede parecer que el libro que presentamos hubiera sido concebido precisamente para una guerra cultural organizada y sistematizada, que es en lo que se ha convertido el libro, como después contaremos. Pero en origen no fue así. En origen lo que sucedía es que yo iba viendo cada vez más noticias absurdas relacionadas con una extrema susceptibilidad de la gente joven en todo el mundo. Entonces yo iba recogiendo y pensaba, algo habrá que hacer con esto, ¿no? Porque son demasiado sensibles, es decir, son sensibles hasta un punto patológico y se ofenden mucho y enseguida. Y son tan sensibles y se ofenden tanto que no soportan oír una opinión no ya contraria, sino distinta a la suya. Y en algunos casos no soportan ni siquiera que se utilicen términos distintos a los que ellos utilizan para referirse a los mismos fenómenos. Y todo eso era el común denominador de las noticias absurdas, increíbles y inauditas que yo iba encontrando y que se referían a todo Occidente, porque este fenómeno es occidental. En España presenta sus propias características, pero, digamos, hay un común denominador que es occidental y luego aquí pues, hay ciertas causas específicas, como puede ser pues, la manera en que rebota la visión romántica de la guerra civil creada por autores estadounidenses o británicos, sobre todo, o como puede ser el tema taurino, ¿no? Que es una cuestión también de enfrentamiento, de batalla cultural, que lógicamente en otros países no existe. En algunos sí, porque también tienen toros. Pero había algo que era común, había algo que estaba pidiéndome una reflexión y una explicación. O sea, yo necesitaba explicarme el fenómeno. Así que todo ese material que estuve más de un año recogiendo y ordenando y que había pensado en un principio hacer un libro incluso un poco humorístico, explicando cosas peregrinas, dije, no, pero esto no es un tema humorístico, esto es una tragedia de valores, ¿no? Y es una tragedia civilizatoria, ¿no? Y por lo tanto exige más una profundización. El libro es el resultado de la profundización y una vez obtenida lo que me propuse es que fuera comprensible, porque claro, existía la opción de explicar el decurso de una serie de ideas que parten de autores posmodernos, bueno, antes que ellos, de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, autores posmodernos, la recepción en las universidades norteamericanas, en ciertos círculos, cómo eso rebota en París, cómo rebota después en el resto de Europa, cómo pasa
a conformar una cierta visión del mundo de personas influyentes en la cultura, en el periodismo, cómo se va contagiando a través de medios que se convierten no solo en medios de masas que ya existían, sino en medios de penetración en las conciencias de la gente, sobre todo los jóvenes, como son las grandes tecnológicas. Bueno, todo eso se podía explicar, pero yo no soy un académico y mi pretensión no es académica, mi pretensión es hacerme entender. Entonces yo quería que eso, por un lado, se entendiera. Tampoco digo que sea una lectura sencilla, seguramente hay que concentrarse un poco, pero se entiende. Se entiende y al sistematizarlo, pues lo que vimos con José María, con Marcos, con algún otro amigo, es que bueno, teníamos la fórmula que una cosa que se sigue llamando izquierda y que nosotros llamaremos nueva izquierda, por razones que ahora explicaré, teníamos la manera, la fórmula como se había hecho hegemónica. Y bueno, eso de algún modo nos interpelaba, nos llamaba, decir, vale, ya lo hemos encontrado y muy bien, y yo lo voy a publicar, pero ¿ahora qué? Bueno, entonces esto seguirá, es decir, este libro es un paso en algo que es necesario. ¿Por qué consideramos que es necesaria la guerra cultural? Para quitarle la hegemonía a los que se llaman izquierda y pasarla a la derecha, no es nuestro interés. Lo que queremos es que no se erosionen los principios fundacionales de la democracia liberal. Y esos principios, que deberían ser de todos, indiscutidos, de izquierda y de derecha, y quien no los aceptara debería quedar fuera del juego democrático, porque lo que no está aceptando es la metodología que permite el entendimiento. Bueno, la erosión de esos principios es muy peligrosa y está avanzando. Principios como la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay nada posible, no hay intercambio posible, no hay democracia posible, es más, no hay avance tecnológico posible, ni científico, como se encargó de demostrar Karl Popper, ¿no? Entonces, para pasarle la pelota a mi compañero y amigo Marcos, yo le voy a hacer una pregunta a Marcos. Fíjense todos, ¿no? Que si aparece aquí alguien y dice, yo voy a hablarles, por ejemplo, de la familia, de la patria y de Dios, ¿qué pensarán inmediatamente todos ustedes o los que lo estuvieran viendo a través de un medio de comunicación? Pensarían, es un fascista. Es un fascista. Nos va a hablar de la familia, de la patria y de Dios, es un fascista. Bien. Y yo lo que digo, antes de pasar la palabra a Marcos, es, ¿la familia existe? Sí, ¿no? Porque más allá de la opinión que podamos tener sobre la familia, los modelos de familia, lo que pasa con las familias, los problemas de las familias, ¿la familia existe? Hombre, sí, la familia no solo existe, sino que sigue siendo el nodo social primero, ¿no? Y el transmisor de valores primero. Bueno, ¿la patria existe? Hombre, sí, salvo que consideremos que es papel mojado lo que dice la Constitución. Miren, yo soy no solo un ciudadano respetuoso de la ley, sino un defensor de la Constitución del 78. Con todos sus problemas, para mí, la Constitución del 78, sobre todo en su título preliminar, es una cosa muy seria. Y cuando habla de conceptos como la patria común e indivisible, pues yo me los tomo muy en serio. Por tanto, existe. Y para mucha gente que está dispuesta a dar la vida por la patria existe. Y existe aquí, y existe la patria para los franceses, la patria francesa. Y no digamos si existe la patria para los británicos o para los estadounidenses. Por tanto, parece una cosa normal de la que se pueda hablar. Dios, no haré la pregunta de si Dios existe, que eso cada cual tendrá su respuesta. Pero ¿existe la preocupación por Dios? Desde siempre, desde que hay ser humano. Desde que existe el ser humano existe la preocupación por Dios. Entonces, ¿por qué si alguien dice vamos a hablar
Dios, de la patria y de la familia es un fascista. Y no alguien que dice, bueno, aquí hay alguien que quiere hablar de 3 cuestiones que son ínsitas a la condición humana y que, bueno, pues sí. Yo le lanzo la pregunta a Marcos. Sí, mira, déjame primero ponerles una metáfora. ¿Qué es eso de la hegemonía cultural? Os voy a poner una metáfora. Imaginaros que España es un campo de fútbol y dentro del campo, pues de vez en cada 4 años y tal, ahí están partidos de derechas y partidos de izquierda a ver quién gana el encuentro. El problema es que la derecha siempre juega en campo contrario. Siempre en campo contrario. La izquierda, para ganar, le basta que un juez, el juez de Prada, coloque una frase en una sentencia de algo que no se juzga, moción de censura y ala, a casa la derecha y ha ganado la izquierda. Y que para que la derecha pueda retomar el poder, ¿qué tiene que suceder? Sentencia de los seres de Andalucía, indultos de los golpistas catalanes, acercamiento de los presos etarras, destroce de la economía, asalto a todas las instituciones que deberían ser neutrales del Estado. Y solo cuando todas esas cosas se dan en conjunto hay una posibilidad de que la derecha vuelva al gobierno. Esto es la hegemonía cultural, es que siempre se está jugando en el terreno contrario. Entonces, lo que comentaba, el tema es cómo se puede equilibrar. Lo que comentaba, lo que tiene el libro de Juan Carlos es que da las claves, porque las cosas que están sucediendo, Juan Carlos tiene las claves de cuál es en estos momentos la hoja de ruta de la izquierda, que es similar en la mayor parte de países de Latinoamérica como en los países como en España e incluso en Estados Unidos. De hecho, es decir, cuando el comunismo de alguna manera pues, cae ciertamente en desgracia, ya no se asalta el poder de manera violenta, pues bueno, Gramsci a finales de 1930, etcétera, pues empieza a decir esto hay que hacerlo de otra manera, infiltrándose en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura, en las universidades, etcétera, de una manera más lenta. Y como antes había comentado José María Rojas, pues ya luego en los años 60, pues la CLAU dice, oye, la gran causa de la lucha de clases ya está un poquito olvidada, vamos a coger todas estas causitas. Pero ¿qué es importante del comunismo? Ahora con una nueva cara, que es el neocomunismo, es que era lo que estaba preguntándome Juan Carlos, que siempre el comunismo ha hablado del nuevo hombre, del hombre nuevo. El hombre nuevo, a fin de cuentas, lo que pensamos los liberales es que el Estado está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Lo que han hecho las sociedades comunistas, esto desde Mao Zedong, desde Lenin, desde Stalin, desde Pol Pot, es tratar de anular, de quitar todas las referencias a la persona para ser mucho más fácil manipulable. Y hay 4 referencias básicas. Primero, la familia. Si tú alejas a una persona de ese sentimiento de familia, va a ser una persona le has quitado esas referencias, mucho más manipulable. En la actualidad no se está haciendo lo que hizo Mao Zedong, llevándose niños, como hizo Pol Pot. Pero si empezáis a ver muchas cosas que se están produciendo dentro de España, es curioso. Cuando empiezan a decir, oye, pues que los niños pueden tener relaciones con quien quieran, sin poner límite de edad, cuando están diciendo que alguien puede abortar sin informar siquiera a los padres, cuando una ministra de Educación dice, ¿de quién son los niños? Los niños no son de los padres. Si os ponéis todo eso junto, dices, qué curioso, se está de alguna manera un poco socavando. En el tema de la religión también es otro tema muy curioso. La izquierda, ¿qué es lo que hace? No es que ataque a la religión católica, pero empieza a ayudar que existan otras religiones para de alguna manera equipararlas. Ya todas son iguales. Pues mira, vamos a apoyar los musulmanes, los testigos de Jehová, de alguna manera descafeinando lo que es la cultura tradicional que ha existido aquí en España. La patria es otro de los sostenes, de los referentes que tiene la gente. ¿Cuál es la mejor manera de quitar ese referente? Pues estar apoyando todos los nacionalismos centrífugos, porque todos esos nacionalismos de alguna manera lo que hacen es debilitar esa sensación de patria. Pero no es porque ellos apuesten por esos nacionalismos, porque el día que se carguen España se van a cargar esos nacionalismos los primeros, pero son instrumentales para ello.
Y, por supuesto, la cultura, que también es un referente de la gente, pues oye, si atacas todo lo que puede ser simbólico de la cultura, como es tu propia historia, y no le das importancia, los toros, etcétera, todo ese tipo de cosas. Luego, todas estas cosas han sucedido, son parte del comunismo tradicional, y el neocomunismo, de alguna manera, está también utilizando sus tretas para, de alguna manera, debilitar estos referentes. Es una nueva manera de crear ese hombre nuevo que, en el fondo, pues, le quita referentes y que sea mucho más sencillo de ser manejado. No obstante, hay quizá una fecha clave en el cambio de paradigma de la izquierda, que es el año 89, 1989, la caída del muro de Berlín. Poco después, Francis Fukuyama publica el libro El fin de la historia, y, por cierto, diciendo que ya se había acabado el tema de la dualidad, liberalismo, comunismo, y había triunfado la democracia liberal, y ahora recientemente ha publicado un libro con los peligros de la democracia liberal, o que asolan la democracia liberal, o que se acercan a la democracia liberal. En ese tema, en ese momento, quizá es el punto, pero antes ya, o en esas mismas épocas, había ya un punto, no solamente el tema que he comentado Marcos, de Laclau, o del tema de la hegemonía cultural de Gramsci, sino había un aspecto que venía ya de la izquierda, que era la negación de la naturaleza humana. En esto hay autores como Steven Pinker, donde se oponen a esa concepción, y que eso se deriva a aspectos educativos, aspectos de cómo se entiende la educación de los niños, o aspectos de entender prácticamente la relación de género. Y eso ha continuado de una forma, digamos, abusiva cada vez más, ¿no? Entonces yo quería hacerte dos preguntas, o haceros a los dos preguntas. Una es el tema del mundo académico, y quizá hay una relación ahí con el mundo académico americano, con las famosas universidades de la Ivy League, las universidades de élite, que han tenido un aspecto muy extraño y que en Europa, por mimetismo, se ha vuelto a copiar ahí. Y la otra segunda cuestión para debatir, tú en el libro creo que acertadamente planteas huir de cualquier tipo de elemento conspiratorio, pero que era siempre el regusto extraño de ciertos foros, como el foro de Davos y así, donde salen agendas extrañas y que uno no sabe muy bien por dónde van los tiros. Fuera más allá de que a lo mejor la gente ha enloquecido o simplemente es una cuestión de marketing. Me gustaría saber vuestra opinión sobre eso. Sí, es el espíritu de los tiempos, no es una conspiración, no es que no hubiera nada de eso y se reunieran en un sitio oscuro 20 señores y decidieran tirar por ahí. No, el espíritu de los tiempos ha tirado por ahí por... el fenómeno es multifactorial, por distintas razones. Algunas de estas razones, algunas de estas causas interactúan a su vez con los efectos. Es un fenómeno complejo. Es importante acostumbrarse a la idea de complejidad porque si no, es tan gordo lo que está pasando que nos volveremos conspiranoicos. Y eso sería un grave error, porque la realidad no funciona así. La realidad es infinitamente compleja. Y cuanto más te acercas a algo, más complejo es. Entonces, es importante escoger el foco. Yo enfoco aquí y quiero entender esto. Por ejemplo, con lo que ha afirmado Marcos sobre la búsqueda de un hombre nuevo, un hombre sin raíces, un hombre al que no le transmiten unos valores, un hombre que podemos modelar, que era el sueño del comunismo, la utopía comunista es el hombre nuevo, y ese hombre nuevo además se pospone. Se dice, hemos de sacrificar toda una generación, o dos o tres, porque en el futuro habrá un hombre que será libre. Hombre, no me fastidies, ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo que estaba ahí. Bueno, ahora, sin ser comunistas, porque los teóricos de esto son post-marxistas, quieren un hombre nuevo y siguen defendiendo la idea de la utopía. Pero es que quieren un hombre nuevo, señores, que son los emperadores del capitalismo mundial. O sea, los hombres más ricos del planeta quieren un hombre nuevo también, porque comulgan con estas causitas. Tanto Mark Zuckerberg como Bill Gates, en fin, los hombres más ricos, los dueños o los principales accionistas o los fundadores y CEOs de las empresas que tienen mayor capitalización en toda la historia del capitalismo.
del capitalismo financiero, bursátil. Nunca, jamás ha habido empresas con mayor valor de capitalización que 5 grandes tecnológicas que están en la mente de todos ustedes. Estos emperadores del capitalismo tienen un complejo de Dios que tira para atrás. Quieren incidir en la conciencia humana, quieren cambiar los valores humanos y quieren un hombre nuevo, que coma gusanos, que no tenga propiedades, que no se interrogue sobre por qué él no tiene propiedades y ellos sí las tienen. Parece que esté haciendo la caricatura. No, no es tanta caricatura, porque todo esto está ahí. Y que piensen de la manera que ellos quieren, pero es más, mejor que no piensen, que utilicen las expresiones para referirse a ciertos conflictos, a ciertos fenómenos, a ciertas... las expresiones que ellos han decidido, porque a través del lenguaje es como se domina la mente. Y crear el hombre nuevo exige algo que es el corazón de la hegemonía, que es que si queremos discutir la manera en que quieren crear el hombre nuevo, es decir, oiga, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el patriotismo? ¿Qué pasa con la idea de Dios? Dios, patria y familia, fascista. Y esa es la vía, esto, que es muy sencillo de entender, o sea, pruébenlo, digan, vamos a hablar de Dios, patria y familia, ¿te ha vuelto fascista o qué? Bueno, pues eso es el recurso habitual de la neoizquierda. La neoizquierda no es como la izquierda anterior. La izquierda ha cambiado mucho en 10 o 15 años, porque cuando antes uno decía que era de izquierdas, y lo fuimos, ¿no? Lo fuimos. Bueno, Marcos no, porque Marcos era más listo y fue liberal siempre. Pero cuando algunos decíamos en su día que éramos de izquierdas, no era algo declarativo. Queríamos decir que habíamos leído una serie de autores, que habíamos sopesado aquellas ideas y que nos parecían correctas, justas, interesantes, que había un componente sentimental ahí. Claro que había un componente sentimental, claro que el marxismo no era una teoría científica, como pretendía ser, pero había lecturas. Es que esto ya no existe. Uno se declara, no sé, por ejemplo, se declara activista social. Vete a saber lo que quiere decir eso. Bueno, pues ya está, ya nos entendemos. Uno se declara muy preocupado por el planeta, o uno se declara partidario de... A veces no se declara nada porque todo lo que hace es atacar a los demás. Por ejemplo, uno que siempre acusa al prójimo de tránsfobo. La peculiaridad es que antes el izquierdista tenía una cosmovisión y hoy día aquella izquierda ya no existe. Ni cree que tenga que leer nada para tener unas ideas más o menos sensatas sobre el mundo, ni tiene en realidad una idea global. Lo que tiene es alguna causa. Lo que llamo en el libro las causas fragmentarias. Las causas fragmentarias tienen la particularidad de que cuando se compra una, se compran todas las demás. Cosa que es antiintuitiva, es contraintuitiva. No hay ninguna razón para creer que porque alguien sea catastrofista climático tenga que ser indigenista y sostener que los españoles cometieron un genocidio. La teoría de la brocheta, América. La brocheta. Es una brocheta donde se ponen elementos distintos. Y dice, ¿pero por qué tienen todos una brocheta en la mano? Bueno, pues porque eso está teorizado. Porque Ernesto Laclau en el año 85 con su mujer Chantal Mouffe, en un momento en que había una hegemonía clara de la democracia liberal y de las ideas conservadoras en el mundo, una hegemonía bastante clara, estaba a punto de llegar la perestroika, estaba a punto de llegar la glasnost, estaba Reagan gobernando en Estados Unidos, estaba Thatcher gobernando en el Reino Unido, estaba Juan Pablo II ahí preparado para acabar con el comunismo, el Papa polaco, el símbolo que le dice a su pueblo no tengáis miedo, ¿no? Que es la frase más importante que para mí se ha dicho en todo el siglo XX, no tengáis miedo, ¿no? Seguramente en lo que llevamos de XXI también. En ese momento hay un teórico, que es el profesor Ernesto Laclau, que escribe, además lo escribe en inglés, escribe un libro
farragoso, que si uno lo coge así de buenas a primeras seguramente le tira para atrás, que ya me tomé yo la molestia de entrar en él con un machete y sacar las ideas en claro y ordenarlas para contárselas a un joven, que dice exactamente eso. Dice, Marx no nos sirve, somos posmarxistas, el socialismo a partir de ahora no puede utilizar el concepto de clase social porque no es operativo, las sociedades industriales actuales son demasiado complejas y lo que tenemos que hacer es tomar el control de las distintas luchas sociales o causas sociales que se van planteando. La feminista, la ecologista... ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Pues tenemos que hacerlo así porque ellas, de forma natural, esas causas, de forma natural, no van a ser de izquierdas necesariamente. Algunas se desarrollarán de forma conservadora. Entonces, lo que el socialista de ahora tiene que hacer es eso. Y lo dice en el 85. Y luego cae el comunismo. Y luego la propia socialdemocracia se pierde y no sabe dónde está. Y en el año 2014 sucede algo que es el triunfo de Ernesto Laclau. Empezamos a ver que Ernesto Laclau ha ganado la batalla, justamente el año en que Ernesto Laclau muere. Hay un gran problema que es que la derecha generalmente no lee y ha dejado que le arrebaten absolutamente todo. Porque si os fijáis, la mayor parte de causas de las cuales se ha apropiado la izquierda, dices, ¿por qué se ha apropiado la izquierda? Feminismo, por ejemplo. Y eso, ¿no? El feminismo, sí, cuando el feminismo realmente en las sociedades donde más la mujer se ha desarrollado, donde estaban las sufragistas norteamericanas, eran en sociedades, en democracias liberales. No se ha producido en China ni en Corea del Norte. Medio ambiente, dices medio ambiente, pero bueno, donde ha empezado a haber cierta conciencia del medio ambiente, pues han sido en sociedades demócratas liberales. ¿Qué dice Rusia, la URSS de medio ambiente, cuando desecaron el mar de Aral? O China, que tiene en estos momentos uno de los países más contaminantes, digo, lo que son realmente países comunistas. Toda la lucha LGTBI, dices, pero ¿cómo? Si realmente los países donde más derechos han tenido y que están teniendo han sido las democracias liberales. En Rusia todavía a día de hoy se persiguen a los homosexuales, es un país homófobo. Pero ¿qué hacía el Che Guevara? ¿Qué hacen los países musulmanes? Cuando uno empieza a ver, dices, ¿y cómo todo esto se lo han apropiado? Porque al final la culpa, el pincho de la brocheta, que son causas totalmente distintas, es el capitalismo. El capitalismo tiene la culpa de todas estas cosas. Y cuando uno hace un mínimo análisis, dices, pero si en las democracias liberales es donde todo esto al final hay mayor libertad, donde todas estas cosas evolucionan, y sin embargo se han quedado absolutamente con todo esto. Y se han quedado por dejadez, porque no ha habido un contradiscurso. Y a día de hoy el problema que tienen algunos partidos es entrar en ese contradiscurso cuando saben que es meterse en una pelea con el brazo atado a la espalda, porque la sociedad española, y no solo la española, la norteamericana y hispanoamericana, tiene ya unos clichés formados. Luego hay que hacer toda esa labor de contradiscurso, es algo que va a llevar tiempo, pero alguien lo tiene que hacer. Y solamente un punto, porque quiero hacerle una pregunta a Juan Carlos, porque esto de lo que va es de la libertad. Yo creo que hay aquí gente de mi edad, de mi época, y yo creo que la libertad, por ejemplo, que había en España durante la época de la movida, cuando había el Hermano Lobo, donde Summers podía hacer chistes con estos señores que no tenían piernas y nadie se ofendía. Ahora no hay libertad, cada vez tenemos menos libertad, porque el ser ofendido es un negocio. El neocomunismo ha convertido causas en un negocio. Si uno tiene un grupo identitario, si uno se siente ofendido, inmediatamente puede hacerse la víctima y puede recurrir a dinero público para en estos momentos solucionar o para dar cursillos o para lo que sea. Y todo el tener una causa y estar ofendido y sentirse víctima se convierte en un gran negocio. Cuando decía que el problema de aquí es la libertad, yo no sé si quieres comentar algo de la Universidad de Brown, creo, en Estados Unidos, cuando Helen McElmore, cuando esas feministas iban a hacer un debate y cómo realmente empieza, de alguna manera, se podría decir que ese es el momento donde empieza el movimiento woke y todo el movimiento de la cancelación. Porque eso es donde vamos, desgraciadamente, hacia donde estamos yendo y esto no se trata de derechas o de izquierdas, esto se trata de defender la libertad de las sociedades. Quiero contar dos pequeñas anécdotas relacionadas con lo académico, ¿no?
Una de ellas es efectivamente el suceso con el que Jonathan Haidt comienza su último libro, que sucede en 2014 y por eso hemos considerado que 2014 era, si quieres simbólicamente, pero el año en que empieza la hegemonía de la neoizquierda, esta nueva izquierda woke que es distinta completamente a lo que fue la izquierda antes, sin detrimento de que lo que era izquierda antes se haya sumado a la izquierda woke o haya callado porque dice, pues ahora ser izquierdas es esto, pues bueno, pues vale, pues aquí sigo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema distinto, eso no es un tema de contenido, sino de actitud vital de cada cual, ¿no? Universidad de Brown. Se prepara una conferencia en la que van a debatir dos autoras feministas reconocidas, autoras de varios libros, académicas ambas, y el tema de discusión es Estados Unidos como cultura de la violación. Es decir, lo que discuten es si Estados Unidos es, como afirman las feministas de tercera ola, un país donde hay una cultura de la violación, o si no lo es, como defienden las feministas de segunda ola, las de los años 60 y 70. Bueno, entonces pues, hay unas declaraciones de una de las dos autoras feministas en la que dice, pequeño favor hacemos a las mujeres apaleadas, lapidadas, quemadas en países que todos sabemos, diciéndoles que Estados Unidos es la cultura de la violación, cuando en Estados Unidos las mujeres llegan a cualquier puesto profesional y son personas libres, ciudadanas con todos sus derechos, y claro, si les decimos que esto es una cultura de la violación, pues ¿qué es Somalia? ¿Qué es Afganistán? ¿Qué es Pakistán? ¿No? ¿Qué es la India? En muchas partes del país. Entonces, esto, que parece bastante sensato, ¿no?, lo lee un grupo de estudiantes que están mosqueados con la idea de que alguien vaya ahí a negar que Estados Unidos sea una cultura de la violación. Y se reúnen con otros estudiantes y le piden a la rectora que se cancele a esta autora. Es decir, que esta señora no puede venir aquí porque niega, y la rectora dice, bueno, lo niega y la otra lo afirma. ¿Dónde está el problema? El problema está, aquí este es el punto clave, el problema está en que mucha gente se puede sentir herida al oír que Estados Unidos no es una cultura de la violación. Entramos en el túnel. Si tú dices una cosa que difiere de lo que yo opino, me puedes ofender. Y yo la puedo interpretar como violencia. Y si yo lo interpreto como violencia, a lo mejor tengo derecho a la legítima defensa, ¿sabes? Y así no acabaremos, ¿no? Nos vamos es el fin de la civilización liberal, si hacemos eso y seguimos y seguimos. ¿Qué hace la rectora? La rectora dice, bueno, yo no voy a cancelar esta conferencia o este debate, pero ya que estáis tan preocupados, simultáneamente se celebrará una conferencia con un solo interviniente donde se hablará de la cultura de la violación en Estados Unidos. Es decir, que los que ya tenéis una idea y no queréis moveros de esa idea, tenéis una conferencia a la que podéis asistir y nadie os va a ofender. Esto ya de por sí es una mala decisión de la rectora, porque esto es contrario al papel de la universidad. Aquí tenemos a un eminente profesor universitario que no me quitará la razón cuando digo que uno va a la universidad a que le desafíen. Porque si uno va a salir de la facultad a la que vaya con las mismas ideas con las que había entrado, ahórrate los estudios universitarios. Tú vas a que te desafíen y sales de allí más ancho intelectualmente y más profundo, más agudo, más culto, ¿no? Habrás cambiado tus puntos de vista porque los habrás enriquecido. Por tanto, lo que hizo esta rectora era antiuniversitario, pero lo hizo. No tuvieron bastante, dijeron, no. No, porque aunque la gente pueda irse a la otra conferencia e incluso pueda no ir a ninguna, algunos irán a la otra y habrá el riesgo de que les ofendan y que se sientan heridos. Bueno, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Se tomó la decisión de crear un espacio seguro. Estas palabras son importantes.
espacio seguro, que luego se ha ido contagiando a otras universidades y a otros lugares, ¿no? No solo universitarios. ¿Cuál era el espacio seguro de la Universidad de Brown que se creó para los que pudieran sentirse heridos porque una feminista de toda la vida decía que en Estados Unidos la cultura no era de la violación? Era un lugar con pompas de jabón, sofás, mascotas para acariciar, muñecos de peluche, cajas de Kleenex por si lloraban, música relajante y un grupo de psiquiatras, de psicólogos, perdón, un grupo de psicólogos. Es decir, una guardería, pero una guardería para niños muy delicados. Una guardería para niños muy delicados. Y eso era la universidad. Segunda cuestión académica, sobre la que me gustaría que José María nos dijera algo, porque este es tu tema. Mira, hacia los años 90, dos académicos marxistas y serios, porque antes los que se llamaban marxistas eran serios. Uno podía considerar que se equivocaban o no, pero eran serios, se lo aseguro. Científicos ellos, científicos de las ciencias duras, empiezan a escandalizarse con la literatura científica que van encontrando en el terreno de las ciencias sociales. Entre paréntesis, este problema después se transmitirá a las ciencias duras, ¿eh? Pero bueno, de momento estamos con las ciencias sociales. Y hacen una cosa, dicen, bueno, todo lo que se está publicando, ellos consideran, todo lo que se está publicando últimamente en materia de ciencias sociales, que están empezando a utilizar terminología propia de la física, de las matemáticas, sobre todo de la física cuántica, que tiene, no sé por qué, un poder atractor sobre los charlatanes tremendo, ¿no? Pues no entienden absolutamente nada de lo que están hablando, pero les gusta y lo ponen ahí, ¿no? Y entonces escriben un trabajo deliberadamente carente de sentido, en el que encadenan expresiones propias de la filosofía posmoderna con la física cuántica. Sin ningún sentido. Cogen este trabajo, lo envían a Social Text, que es una revista de gran prestigio en el mundo académico, y en Social Text, después de pasar el filtro y mirárselo a aquellos y tal, lo publican. Y entonces los dos académicos, que se llaman Alain Sokal y Jacques Bricmont, sacan un libro contando lo que ha pasado. Ese libro se llama Imposturas intelectuales. Son unos avanzados, lo hacen en los años 90. Hoy en día, la situación es tal que quien sostiene que la condición de hombre o de mujer biológicamente algo condiciona al ser humano está en inferioridad de condiciones. Es quien tiene que discutir con la hipótesis A, la hipótesis principal, que dice nada menos lo que advertía Pinker, que el hombre es una tabla rasa, y que si tú vía conductismo y vía educación y vía formación lo tomas desde que es pequeñito, de él haces lo que quieras. Ahí hubo experimentos bastante inquietantes al respecto. Es el único mamífero, el hombre, porque los otros mamíferos no. A los otros mamíferos no les pasa. Los otros mamíferos se comportan como machos y como hembras. Pero el hombre no. El hombre se comporta como macho o como hembra por la educación, nada más. Esta es la peregrina tesis que hoy es la principal en el mundo de las ciencias. Y como José María es un científico de verdad, un científico de las ciencias duras, que está tan aferrado a la metodología de la ciencia que yo a veces cuando tengo dudas sobre algún autor le pregunto a ti ¿qué te parece este? Entonces yo me guío porque él es, digamos, es como la plomada, ¿no? Te dice esto es así, esto va por esta línea. ¿Qué pasa? Que hasta en las ciencias duras se ha colado la ideología woke y que la física o la biología está haciendo ideología. Lo que pasa es que cuando se olvidan los fundamentos del método científico, los fundamentos popperianos, la teoría de la falsa realidad, pues quizá todo se convierte en un marasmo, ¿no? El famoso trabajo de Sokal fue muy llamativo, pero eso que parecía una anécdota ha seguido. Y el problema de el mainstream de lo que se considera, tenemos ahora un ejemplo muy directo con el tema del cambio climático.
Es decir, cualquiera que empatice algo sobre el cambio climático ya es un anatema, ¿no? Y si miramos lo que es el mundo, cómo ha sido esto en nuestro planeta, hemos sido épocas donde no había hielo en los polos, donde las temperaturas eran muy por encima de lo que estamos ahora. Que el clima cambie es que es lo obvio, el clima va a cambiar. Que el clima cambie por una influencia directa del hombre, estamos aquí y podemos tener una cierta influencia, pero que sea la más principal influencia, eso es bastante más dudoso. Y lo más grave es que, aun habiendo con todo este tipo de cosas, las soluciones que se dan a ese tipo de posible, aun asumiendo ese cambio climático antropogénico, que es muy dudoso, no son las correctas. Pongamos el caso del tema del efecto invernadero. La única solución, la principal solución para que podamos mantener nuestro nivel energético, porque obviamente decimos, bueno, prescindimos de la energía como tal, ¿no? Nada. Pues no, eso es volver a las cavernas y la cantidad de muertes que sería brutal. Murió este año uno de los científicos más importantes que más planteó la hipótesis Gaia sobre el tema del clima, Lovelock. Él lo dijo claramente, y era un ecologista muy profundo. La única solución que puede sustituir a las energías fósiles es la energía nuclear. La energía nuclear no produce efecto invernadero, no produce ninguna de este tipo de cosas, y es la opción más clara. ¿Podemos plantearnos paneles solares? Muy bien, quizá mejor pongamos el Sagra de paneles solares. Los paneles solares luego tienen los residuos de esos paneles solares. Llenar todo de molinillos también tiene problemas en las sierras con las aves. Las centrales nucleares, o las mini centrales nucleares hoy día, son muy, muy seguras, siempre que existen controles democráticos. Pero el problema fundamental de esto es que se ha asumido todo como el hongo nuclear, ¿no? Y se ha olvidado de que muchísimas personas que tienen cáncer han vivido más tiempo gracias a la energía nuclear, gracias a la radiación nuclear que se le ha dado en los tratamientos de radioterapia. O sea, se olvidan muchos aspectos esenciales que ha aportado la energía nuclear. Pero es más, si queremos buscar otra cosa, habrá que dar fondos a buscar otras energías alternativas. Se ha hablado siempre de la fusión nuclear, tampoco se aborda claramente como esto. Entonces, si partimos de que la ciencia no hay contraste de opinión, ya no hacemos ciencia. Eso ya es la situación. Un ejemplo con el tema de la ciencia, dos ejemplos. Ahora mismo surge el animalismo. El animalismo está yendo en todos los sectores, y ya no solo afecta a los toros, ¿no? Si uno trabaja con modelos de enfermedades y busca fármacos, lo habitual es utilizar ratones especializados para ello. Cada vez se ponen más problemas para ese tema. La mayoría, o prácticamente la totalidad de los fármacos que ustedes toman han sido probados con animales previamente, y así han sido validados, y así puede estar. El hacerlo como humanos, bueno, lo harían los nazis, pero eso no es ético. Y algunos quieren prescindir de eso. ¿Por qué prescinden de eso? Porque obviamente dicen, no, lo hacemos in silico. Y bueno, los que van con el tema de programación, pues vemos el tema de buscar el dinero, les interesa mucho esto. Pero no, es que todavía por mucha inteligencia artificial que exista, el ser humano tiene unas variables que no están contempladas in silico, en el modelo de ordenador. Luego exigen cosas gubernamentales, ¿no? Una normativa, dicen, tienen que publicar ustedes en revistas que cumplan la política de género. Y yo no sé cuáles son esas, yo es que no entiendo muy bien. Y cuando haces un proyecto de investigación, cuando escribes un proyecto de investigación, te preguntan, ¿y cuál es usted su perspectiva de género o su política de género? Pues mire, en el laboratorio todos son mujeres y yo soy el único hombre, pero de verdad, mejor no lo cumplo porque soy el jefe. No sé si ese es el problema. Es decir, el asunto de no entender la ciencia como una cuestión de debate y de contraste ha llevado a que inclusive pensadores de izquierdas clásicos como Noam Chomsky hayan sido prácticamente ninguneados, agredidos por sostener que hay que poner a plantear que el lenguaje está hecho para la comunicación y no como un elemento ideológico y que hay que valorar la naturaleza humana. Es que el problema que existe con esta nueva izquierda es que no acepta, yo diría casi un neopuritanismo, no acepta ni tan siquiera que alguien plantee una polémica en lo que se dice. Y obviamente eso contradice los principios de la ciencia. Hay que reírse de ellos. Yo solo quería deciros una cosa, porque vamos a ir avanzando. Dos cositas muy simples. Muy bien, lo decimos, lo hablamos, pero la derecha llega al poder, ¿no? Hace unos días se ha planteado una declaración de Irene Montero, donde venía a hablar sobre el tema de la educación sexual de los niños, se planteaba como si podía ser algo de la pederastia. Volvemos al concepto de la ventana de Overton que está, ¿no? Al principio todo el mundo se escandaliza, pero luego cuando se llega al poder no se cambian las cosas.
no se cambia nada, prácticamente. Sí, esto es... ¿Y entonces qué se puede hacer al respecto? Déjame que haga un comentario sobre esto. El problema con la derecha, todo el espectro de la derecha, salvo una derecha que es acusada de populista y que, por cierto, tiene cada vez más éxito en Europa, que sí quiere dar la guerra cultural, pero que la va a dar en sus términos, obviamente. La va a dar para anteponer sus valores a los otros. O sea, son contravalores. Mientras que nuestra batalla, que es una batalla fuera de la política activa, claro que es político, pero está fuera de la política partidaria, lo único que quiere es que la metodología del juego democrático sea justa y correcta y que se respeten los fundamentos del Estado democrático de derecho, de la democracia liberal. Bien, la derecha no está, salvo esta que he dicho, no está interesada en las ideas. Es triste, es muy triste, pero es así. Hay que reconocerle a la izquierda en sus distintos formatos que por lo menos desde Gramsci, es decir, que ya durante un siglo, también antes, pero por lo menos durante un siglo, ha tenido muy claro que tenía que tener que debía tener la primacía en el mundo universitario, en la escuela, en los medios de comunicación, en el teatro, cuando en la industria del cine, en el cine, hoy día en las plataformas digitales. La influencia que tiene una serie de televisión, una serie de una plataforma, es infinitamente mayor a la que pueda tener un ensayo político, porque lo que entra ahí entra por una vía mucho más grata y se queda para siempre, ¿no? La derecha no cree en esto, no considera que esto sea importante. Considera que si uno gestiona bien la economía, pues la gente lo notará y les votará. No se da cuenta de que se puede gestionar pésimamente la economía y cuando se acerca una etapa electoral, hacer regalos con dinero público, echar la culpa de tu mala gestión a la derecha de toda la vida, a los fascistas, a los ricos, a no sé qué, y te vuelven a votar. Este mecanismo no lo ha acabado de entender la derecha nunca y, desde luego, en España no lo entiende. Es así, es un hecho. Déjame poner un ejemplo, porque esa lluvia fina es lo que a veces es imperceptible para la población. Uno no se da cuenta de lo que está consumiendo. Bueno, pues por ejemplo, por poner el típico arquetipo del empresario y el trabajador, y el empresario por naturaleza, pues hay una desconfianza hacia él, pues seguramente que es una persona malvada, el trabajador es una persona buena, etc. Pero no es ya las viñetas que podrían haber, todos hemos podido leer siempre que se hace una caricatura del empresariado, etc., sino lo que él decía, Juan Carlos, te entra en vena. Tú ves series súper divertidas, como puede ser La que se avecina, ¿y quién es el malo? El empresario, el pescadero, que además está explotando a un pobre inmigrante. ¿Y quién es el bueno? El concejal, que aunque sea un poco bobalicón, pero es bien intencionado y trata de que la comunidad toda funcione. Todo este tipo de cosas, si uno no se da cuenta, a través de personajes de series y tal, están colocando arquetipos. Eso es lo que hace que ese campo de fútbol al que yo me refería tenga en estos momentos unas reacciones y el cerebro conformado de una manera, porque lógicamente las productoras que están trabajando en estas series, las productoras de la fábrica de la tele, todo esto no sucede por accidente, está respondiendo a un patrón. Y eso es como estamos conformando a la sociedad, como estamos conformando a los jóvenes, cuando al final uno ve arquetipos que han sido creados. Y los tenemos todos, y muchas veces no nos damos cuenta, pero esos sí que han sido creados. Así que la derecha no nos va a ayudar a hacer la guerra cultural. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Hay una neoizquierda, nosotros denunciamos cuál es la manera en que se ha hecho con la hegemonía, cómo la está utilizando y el peligro de que al radicalizar, que es uno de los preceptos de la CLAU, que hay que radicalizar la democracia. Radicalizar la democracia es coger cada una de estas causas y en el momento en que la derecha te da la razón, que es siempre, al cabo de un rato, de un tiempo, siempre te da la razón, ensanchar la ventana de Overton, ensanchar la exigencia.
O sea, cuando ya has llegado aquí, ya te están dando la razón. O sea, ya se han tragado todo tu sistema educativo, se han tragado ya que el mérito en realidad es malo y que competir puede traumatizar a los niños. Se lo han tragado todo. Ahora te voy a colocar lo de que tienen derecho a las relaciones sexuales y dejo caer que con quien quieran, si media consentimiento. Cosa que, por cierto, es delito. Eso lo ha dejado caer una ministra del Gobierno de España, a la que le hemos pedido, yo le he pedido en una columna, porque además la conozco personalmente, se lo he pedido sinceramente. Rectifica eso, porque esto es delito. No lo ha rectificado. No lo ha rectificado. Entonces, insisto, no pienso en conspiraciones, pienso en una lógica compleja que apunta en un mismo sentido, en un patrón que se reproduce una y otra vez. Ellos dan un paso que violenta tus valores, la derecha lo acepta para no crear problemas y una vez lo ha aceptado, la izquierda va más allá porque vive del antagonismo. Y nunca va a quedarse tranquila cuando la derecha le diga, de acuerdo, pues ya lo hemos aceptado. No, siempre va a dar un paso más allá. Y eso se conoce como la ventana de Overton, de la que también se habla en el libro. Bueno, pues muchas gracias. Los que queráis que les firme el libro Juan Carlos, pues se pondrá por aquí, ¿no? Imagino. Y muchas gracias a todos. Y hasta aquí la presentación del libro de Juan Carlos Girauta. Les esperamos. Recuerden en Canal Fundos Forum este espacio, esta plataforma que impulsa la Fundación Fundos con la distribución de contenidos culturales o de divulgación científica y tecnológica. No olviden darle al like si les ha gustado y naturalmente suscribirse al canal. Les esperamos siempre que quieran en fundosforum.es.